¿Alguna vez te has sentido como en un laberinto de anatomía humana intentando descifrar un lenguaje anatómico sin diccionario? Como yo, diferenciar craneal de caudal o ventral de dorsal es un juego muy peligroso, porque antes de que te des cuenta, parece que estás intentando aprender la Macarena en lugar de aprender anatomía. Estudiar anatomía humana implica nombrar y describir miles de estructuras y revisar su posición y relación entre sí. Desafortunadamente, no basta con decir que algo está encima o al lado de otra cosa. Estudiantes clínicos y anatomistas necesitan un lenguaje más específico, preciso y universal para describir estas relaciones. Pero no te preocupes. Hoy te ofrecemos el diccionario definitivo de términos para orientarte. Di adiós a los pasos de la Macarena y un gran hola a la orientación anatómica segura. Aprendamos sobre los términos direccionales y los planos anatómicos. Cuando hablamos de nuestro cuerpo en anatomía, siempre nos referimos a una postura estándar llamada la posición anatómica. Es como el plano para describir las partes de nuestro cuerpo independientemente de cómo esté colocado en la vida real. En la posición anatómica, siempre consideramos a la persona erguida, mirando hacia adelante, con los brazos a los lados, las palmas hacia adelante y los pulgares apuntando hacia afuera del cuerpo. Los pies están ligeramente separados y paralelos entre sí, con los dedos apuntando hacia adelante. Pasemos directamente a los términos direccionales que nos ayudan a describir la localización de partes o estructuras del cuerpo. El primer par de términos que necesitas conocer es anterior y posterior. Anterior indica que esa parte del cuerpo se encuentra delante. Posterior indica que está detrás. Por ejemplo, los dedos de los pies son anteriores a los talones y el talón es posterior a los dedos de los pies. Los siguientes términos son ventral y dorsal. Ventral indica que algo está hacia la parte delantera del cuerpo y dorsal significa hacia la parte trasera del cuerpo. Ventral viene del latín venter, que significa vientre. Por lo tanto, ventral significa literalmente hacia el vientre, que está hacia la parte delantera del cuerpo. Dorsal, por su parte, viene del latín dorsum, que significa espalda. Será más fácil con un ejemplo. La rótula se encuentra en la cara ventral de la articulación de la rodilla, mientras que el hueco popliteo está situado en la cara dorsal. Nuestros siguientes términos direccionales son derecha e izquierda, que por suerte para nosotros son bastante sencillos. Bueno, más o menos. Recuerda que cuando pienses en derecha e izquierda, debes hacerlo siempre en la posición anatómica, no en la posición de algo cuando lo ves en una pantalla o en un libro. Así que esta es la extremidad inferior derecha y esta es la extremidad inferior izquierda. A continuación, en nuestro arsenal de términos tenemos proximal y distal. Distal significa que está alejado o distante del tronco o del punto de origen de una determinada estructura. Proximal significa que está más cerca o en proximidad del tronco o punto de origen. Así, podemos decir que la articulación del codo es proximal a la articulación de la muñeca y los dedos son distales a ella. Ahora bien, si dividimos el cuerpo por la mitad de este modo para igualar las partes izquierda y derecha, la línea que pasa por el centro del cuerpo se denomina mediana o línea media. Esto es clave para entender los términos direccionales medial y lateral. Medial significa hacia la línea media del cuerpo. Entonces, lateral significa alejado de la línea media. Así que podemos decir que la nariz es medial a los ojos porque se encuentra más cerca de la línea media, mientras que las orejas son laterales a la nariz y ojos. Superior significa por encima o hacia arriba, y por supuesto si hay un arriba también debe haber un abajo, y el término que buscamos en este caso es inferior. Inferior indica abajo o hacia abajo. Así que, por ejemplo, la nariz es superior a la boca, mientras que el mentón es inferior a ella. A veces también se utilizan los términos craneal y caudal en lugar de superior e inferior. Significan literalmente hacia el cráneo o cabeza y hacia la cola o coxis respectivamente.
También puedes ver a menudo el término superior convertido en el prefijo supra, como en los ganglios linfáticos supraclaviculares que están situados por encima de la clavícula. Y también puedes ver inferior en prefijos como infra. Por ejemplo, la arteria infraorbitaria se encuentra en la porción inferior de la órbita. Otros dos prefijos similares a infra son hipo o sub, ambos con el mismo significado de debajo o inferior. El nervio hipogloso es inferior o está debajo de la lengua y los ganglios linfáticos submandibulares se encuentran debajo de la mandíbula. Otros dos pares de términos que debemos examinar ahora son superficial y profundo, así como externo e interno. Están relacionados entre sí, pero no son completamente intercambiables. Superficial y profundo se refieren a la posición relativa a la superficie de algo, normalmente la piel. Por ejemplo, los músculos glúteos superficiales y los músculos glúteos profundos. Externo e interno, a veces también llamados exterior e interior, describen si algo está situado en el exterior o en el interior de algo. Por ejemplo, el estómago tiene una superficie externa y otra interna. Ahora que ya conocemos los principales términos direccionales, es importante señalar que el uso de un solo término direccional a menudo no es suficiente para describir la ubicación de una estructura en relación con otra. Afortunadamente, podemos combinarlos para obtener una descripción más precisa de las estructuras anatómicas. El hígado está situado por debajo del corazón y alejado de la línea media, por lo que podemos describirlo como inferolateral. Para combinar los dos términos direccionales, normalmente abreviamos el primer término como en esta lista y luego lo añadimos al segundo término. Ahora vamos a hablar de algunos términos direccionales regionales que son específicos de determinadas partes del cuerpo. Empecemos por el encéfalo. Ya hemos visto algunos de estos términos antes, pero en el encéfalo tienen significados diferentes que pueden resultar confusos. En el encéfalo a veces utilizamos el término rostral en lugar de anterior. Viene de la palabra latina rostrum, que significa nariz o pico. Así que piensa en este término como cualquier cosa que apunte anterior hacia la nariz. En el encéfalo, el término caudal significa lo contrario de rostral y puede utilizarse en lugar de posterior al describir sus estructuras. Cuando se describe la cara inferior del encéfalo, se utiliza el término ventral, mientras que la cara superior se denomina dorsal. Descendiendo hasta el tronco encefálico, podemos ver aquí las direcciones anterior, posterior, superior e inferior para orientarnos. Al igual que en el resto del cuerpo, los aspectos anterior y posterior del tronco encefálico también pueden denominarse aspecto ventral y dorsal respectivamente, mientras que los aspectos superior e inferior pueden llamarse craneal y caudal. Por lo que respecta a la mano, la cara anterior suele denominarse palmar o volar, mientras que la cara posterior o dorso de la mano se denomina dorsal. El pulgar está en la cara lateral o radial de la mano, mientras que el meñique está en la cara medial o ulnar. Vamos a pasar ahora a los pies. La parte inferior o planta del pie se conoce como cara plantar del pie. Para ayudarte a recordar este término, piensa en tus pies como si estuvieran firmemente plantados en el suelo. En el lado opuesto tenemos el dorso del pie, que es la zona que mira hacia arriba al estar de pie. Esto puede ser un poco confuso porque, como ya hemos visto, dorsal suele significar hacia atrás. La culpa es de la embriología. Ahora bien, para ayudarnos aún más a navegar por el cuerpo humano, también disponemos de planos y ejes anatómicos que sirven como puntos de referencia para las descripciones y los movimientos anatómicos. Los planos del cuerpo son planos imaginarios que cortan o seccionan el cuerpo en su posición anatómica. Intenta no asustarte demasiado, pero si cortáramos el cuerpo verticalmente, obtendríamos una parte anterior y otra posterior. Esto se conoce como plano coronal o frontal. La palabra coronal viene del latín corona, que significa lo mismo, una corona o coronación. Imaginemos un rey o una reina que lleva una corona demasiado afilada que divide su cuerpo en dos. Luego tenemos el plano sagital.
También es un plano vertical que divide el cuerpo en partes izquierda y derecha. El plano sagital que pasa directamente por la línea media también se denomina plano medio sagital o plano mediano. A continuación tenemos el plano transversal, que es un plano horizontal que divide el cuerpo en porciones superior e inferior. A veces también lo denominamos corte transversal. Además de los planos anatómicos, tenemos los ejes anatómicos. Se trata de líneas rectas imaginarias que recorren el cuerpo en tres direcciones. Tenemos el eje horizontal, también conocido como eje medio lateral o eje X, que pasa de izquierda a derecha y está formado por la intersección de los planos coronal y transversal. El eje vertical, también conocido como eje longitudinal o eje Y, el cual pasa de inferior a superior y está formado por la intersección de los planos sagital y coronal. Y el eje sagital, conocido como eje antero-posterior o eje Z, pasa de anterior a posterior y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Estos ejes suelen utilizarse para describir una línea alrededor de la cual gira una parte del cuerpo, normalmente el movimiento alrededor de una articulación. Por ejemplo, en la articulación del codo, los movimientos de flexión y extensión se producen alrededor de un eje horizontal. Y ya está. Hoy hemos conseguido echar un rápido vistazo a un gran vocabulario de términos que necesitamos para orientarnos y navegar por el cuerpo humano. Adiós, Macarena. Hola, dominio de la orientación anatómica. Nos vemos pronto y feliz estudio.